tardes. Hoy tenemos el inmenso placer de recibir al doctor en Ciencias Psicológicas, Manuel Calviño. Desde su profesión y a través del programa Vale la Pena, nos ha brindado muchísimos buenos consejos, por lo que es un inmenso placer dedicarle la tarde de Entre tú y yo. Bienvenido. Entre tú y yo. Sinceridad y sin secretos entre tú y yo. Qué maravilla estar en compañía del psicólogo de todos los cubanos, como le digo yo. Ay, Calviño, bienvenido, mi vida. ¿Cuántos años al aire lleva Vale la Pena? En febrero estoy cumpliendo 30 años. 30 años. 30 años. No sé cómo puede ser porque yo no tengo 30 años todavía. No, claro que no, pero bueno, el programa es el que lo tiene. El programa es el que lo tiene. Calviño, es posible, tú te has convertido en uno de los rostros más conocidos de nuestro país. Eres una persona también muy respetada, muy admirada, eso lo sabemos todos. Y precisamente tú has logrado a través de tu profesión y del programa Vale la Pena tocar temas tan importantes, pero además tan cercanos del ser humano, del cubano como tal. Y estoy pensando desde un muchacho joven hasta un adulto mayor, ¿no? Yo me pregunto, ¿cómo Calviño se las agencia para buscar esos temas? ¿De qué te nutres? ¿Cómo los escoges? ¿Cómo preparas el programa? Yo creo que hubo un profesor en la Facultad de Psicología, en la Escuela de Psicología, entonces no era en mi facultad, y que decía que la psicología era una ciencia muy amplia, porque tiene que ver desde los temas que tratan el sustrato material de la vida anímica, la neurona, desde el cerebro hasta la espiritualidad, ¿sí? Entonces hay un diapasón muy amplio de cuestiones que trata la ciencia. Pero yo creo que hay que definir una actitud y eso fue lo que yo hice y me propuse. Tú puedes ir de los libros a la realidad para entenderla, o puedes ir de la realidad a los libros para enseñarles. Porque los libros saben mucho, pero a veces pierden la realidad. A veces pierden el contacto directo con la realidad. Yo, tú sabes, nací en Cayo Hueso y sigo siendo de Cayo Hueso. Es decir, por lo tanto, mi conformación subjetiva es de barrio, de socio, de hermano, de qué volá. Esa es mi realidad, que yo además vivo y disfruto y me siento feliz con ella. Y yo creo que esa fue la línea que yo me propuse, la calle. La calle es quien dictamina los temas, la calle es quien decide las problemáticas, la calle es la que vive el día a día de los cubanos y las cubanas. Lo cual no quiere decir que hay momentos en que obviamente busco en los libros, entiendo en los libros y luego trato de reconocer cómo está de alguna manera ahí representada la calle. Pero el punto de partida tiene que ser eso. Y eso es un fenómeno que se da en toda la realidad humana. Hablamos antes de saber hablar. ¿Ya? Cuando nosotros accedemos a la formación escolar, ya nosotros hablamos. Y después nos quieren imponer reglas de cómo se dice esto y lo otro, y cuesta un trabajo. Sí. Fíjate tú cuánto esto es un cambio importante desde el punto de vista del desarrollo de las profesiones y de los ejercicios profesionales. Tú me ibas a decir a mí que aquí un día la Real Academia de la Lengua Española aprobaría la voz papichuli. Sí, señor. O marinovio. Y otros vocablos también. Cualquier Muchos cantidad de... vocablos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? En lugar de decirle a la realidad cómo se habla,
están aprendiendo de la realidad cómo hablamos nosotros. Claro. Y están convirtiéndolo entonces en una mirada más realista, más aterrizada, más cuidada. Y yo creo que yo... Y más comunicativa. Y más también, comunicativa. mucho más. Y yo creo que, salvando obviamente la diferencia, yo creo que eso es lo que yo he intentado, ¿no? Yo voy con una máquina Lo has registradora por la logrado, calle sí. y están la gente hablando y yo estoy registrando. Digo, puf, aquí. Y están y hablan conmigo, puf, y estoy registrando. ¿Y qué contando. diferencia podemos encontrar entre el Calviño, conductor de un programa de televisión, sin dejar de ser psicólogo, porque lo eres para siempre, y el Calviño ya maestro en un aula? Me atrevería a decir, habría que entrevistarlos a ellos, que para bien de los muchachos, de los estudiantes, Sí. el Calviño comunicador de la televisión ha ido robándose el aula. Y me he desprendido más de ese Calviño conceptualmente, bueno, empolvado no fui nunca, Irena, ¿eh? No me nace, no me sale. Pero yo creo que fui... Tú nunca te has tragado el palo de la hervidura. Jamás. Pero creo que sí, que fui perdiendo esa autoexigencia de qué cosa es ser un académico, de qué cosa es ser un profesor. Lo cual no deja de tener sus riesgos, ¿eh? Porque siempre... ¿En qué sentido? Bueno, te digo, primeros días de clase siempre le digo a los muchachos, la psicología no vale la pena. Es decir, no se crean que con ver vale la pena, ustedes saben de psicología. La psicología es un mundo y un universo inmenso que hay que aprender y aprehender y estudiar y reconocer para poder hacer vale la pena. Claro. Empiecen, no por No vale por la vale pena. la pena. Te entendí perfectamente. Bueno, yo quiero hablar contigo de un tema porque está bien que se diga, es un término que se usa, bueno, es mundial, no es internacional. La nueva normalidad. ¿Qué tú crees de eso? Toda normalidad se actualiza. Por lo tanto, toda normalidad en un determinado momento es nueva y toda normalidad es envejecida y obsoleta, ¿no? Eso lo vivimos a diario. A diario. ¿No? Tú ves un muchachito joven de 10 y pico de años, 17 años, con una muchacha también joven, pero un poco mayor de 30, y tú dices, pero eso no es normal. ¿Cómo que no es normal? Sí es normal. Lo que pasa es que es una nueva normalidad. ¿Entendiste? Entonces, yo digo, la nueva normalidad no es más que insertar en las nuevas condiciones de vida, en la nueva realidad de vida, nuevos propósitos, nuevos hábitos comportamentales que son imprescindibles para poder interactuar, para poder vivir, para poder crecer en esa nueva realidad. Entonces, ¿tenemos una nueva realidad? Claro que la tenemos, y por último tenemos que convivir con un virus que es maléfico. Claro. Precisamente dentro de un ratico quiero hablarte de eso, porque tenemos que hablar precisamente de ese fenómeno que es tan importante. Pero yo te pongo que nos refresquemos un poquito. Yo sí. Porque hay calorcito. Sí, tomamos agua, vemos algunas de nuestras secciones y luego seguimos disfrutando de la deliciosa compañía de Manuel Calviño hoy entre tú y yo. Yo crecí, digamos, escuchando radio y uno de los programas que siempre estuvo muy cerca de mí fue Alegrías de Sobremesa. Él sentía un gran respeto por sus oyentes. Tuve la posibilidad de conocer a Luberta. De alguna manera me construía los personajes, cómo era ese edificio que tantas veces Luberta escribía para los cubanos. Hoy día que se transmite a través de Animado, una iniciativa muy interesante del Canal Habana, él está presente siempre. Saludos. Dos autores cubanos le ofrecen un homenaje literario al gran Alberto Luberta. Les facilité todo lo que me fue posible. Mucho de su vida, de su niñez, de su familia, de sus anécdotas. Entrevistas con personas que lo conocieron. El libro recoge todos los actores, todas las actrices que han estado en la historia del programa de Alegrías de Sobremesa. Incluso también está el último programa de Alegrías, cuando ya se fue del aire, que lo escribió Albertico, su hijo. Ese precisamente fue un sueño de Alberto Luberta. En varias ocasiones él me dijo, yo un día tengo que sentarme, cuando tenga tiempo, a escribir sobre Alegrías de Sobremesa. La investigación fue una investigación muy fuerte
que se hizo durante un tiempo largo, pero había mucho material. Las condecoraciones, libretos del programa, fotos. Aunque siguen caminos creativos e intelectuales un poco diferentes, los dos autores armonizaron en este libro. Joan Madrigal es realizador, yo no lo soy. Mientras yo estudiaba en la Facultad de Medios Audiovisuales ELISA, la especialidad de dirección, estuve muy vinculado al Luberta, a la realización diaria de Alegrías de Sobremesa. Se combinó la parte de él como realizador de todo lo que él había vivido al lado de Luberta. Habíamos tenido la posibilidad de hacer un documental por los 50 años del propio programa, pero un libro era algo mayor. Y yo un poco que organicé desde el punto de vista, digamos, metodológico, todo lo que él fue buscando. La editorial En Vivo tiene el gran mérito de llevar la historia de Alberto Luberta al público cubano y del mundo. Esa historia desde que eran pequeños allá en el barrio Pogolotti. Luberta hizo teatro, Luberta hizo cuentos, hizo parodia, hizo música. Había que verlo, trabajar con la dedicación. Él era un esclavo de su trabajo. Nosotros nunca nos sentamos con él y le dijimos, nos vamos a hacer un libro sobre usted, sobre Alegrías de Sobremesa. Su obra es muy importante que el pueblo la conozca. Alberto Luberta para siempre en las páginas de un libro y en lo más encumbrado de la cultura cubana. Levantarse a las 5 de la mañana diariamente y escribir 2 libretos de lunes a jueves, o sea, 8 semanales, para garantizar el domingo y después las vacaciones. Pues eso era una heroicidad. Ambos le agradecemos a Caridad habernos abierto las puertas de su casa, los cajones, los recuerdos más íntimos. La réplica del machete de Máximo Gómez para él representó eso, fue algo muy importante, todas las condecoraciones. El homenaje también para este gran artista desde las páginas televisivas de Entre tú y yo. La máxima pretensión de este libro, digamos, es provocar para que otros investigadores se motiven por escribir, por investigar. Ellos quizás no se han percatado de lo que ha representado para nosotros, para su familia, ese libro. Era necesario que quedara escrito para que los jóvenes conocieran de Alberto Luberta. Una vez Enrique Núñez, que era su amigo, le dice mártir cotidiano de la radio. Y él le dice, no, Enrique, no, mártir no, porque yo disfruto lo que hago. Forma parte imprescindible de la historia de la radio cubana. Luberta es un paradigma. Y aunque ahora yo no esté en Caribe Noticias, me gustaría que esta información quedara Entre tú y yo. Entre tú y yo. Manuel Calviño, hoy en Entre tú y yo. Qué placer. Calviño, ¿cómo tú como psicólogo, ¿no? Como especialista, como doctor en ciencias psicológicas que eres, te ha tomado por sorpresa la actitud, el comportamiento de muchas personas ante este fenómeno inevitable que es la COVID? ¿Qué quieres que te diga? El comportamiento tiene un rango de variabilidad muy grande, tan variable cuanto somos las personas. Perdona que te interrumpa, pero también me gustaría saber, ¿tú crees que tenga que ver ese comportamiento con la falta de percepción de riesgo? ¿O no tiene que ver? A ver, percepción de riesgo es un concepto que se puede mirar desde muchos lugares. Si tú al concepto de percepción de riesgo no le incluye el concepto de vulnerabilidad y de sentimiento de vulnerabilidad, como que se queda un poco cojo. Es decir, mi padre me hacía un chiste, era chiste cuando mi padre me lo hacía, ahora yo lo tomo casi como un mensaje reflexivo, ¿no? Y mi padre decía de un tipo que venía caminando por la calle y le preguntaba al otro, oye, ¿cuál es la calle Consulado? Y el otro le decía, esa que viene ahí. Y dice, ay, qué bueno, porque estoy cansado de caminar, me quedo aquí a esperarla. Es decir, esa que viene por ahí. Claro. Por lo tanto, si yo tengo percepción de riesgo, pero no tengo percepción de vulnerabilidad, si yo digo, oye, está mala la cosa, y eso le puede dar a cualquiera, menos a mí, porque tengo una salud de hierro. Ahí es donde está. Entonces, por eso muchas personas se discute si es mejor hablar de percepción de peligro. El problema es que tendríamos que juntar todas esas cosas, ¿no? El tema de la percepción de riesgo también tiene un momento marcado por el desarrollo de las personas. Las cosas que uno hacía cuando era adolescente,
Es como que vaya, y yo hice eso. ¿sí? Sí, Ahora no las haría de ninguna manera. Tengo un amigo que es doctor, que trabajaba en el oncológico y me decía, estuve a punto de frustrar todas mis teorías sobre el cáncer de pulmón, porque llegaban los enfermos, se hacía el diagnóstico, un cáncer de pulmón, efectivamente, y yo le preguntaba, ¿usted fuma? Y me decían, no. ¿Cómo puede ser esto? No fuman, no fuman, no fuman, no fuman. Hasta que le introduje una segunda pregunta. ¿Y fumó alguna vez? Sí. ¿Y cuándo dejó de fumar? Hace 3 días que me empecé a sentir mal. Claro, Entonces, claro. ¿entiendes lo que te quiero Sí, decir? sí, perfectamente. Entonces yo creo que este tema, ¿no? de la percepción de riesgo pasa inevitablemente por la subjetividad, por las formas de cada uno, por los momentos en que nos encontramos, por cuánto más. Ayer una colega me llamaba por teléfono y me decía, oye, tú sí que la has cogido fuerte porque prácticamente no has salido a la calle en todo este tiempo, verdad que he salido muy poco. Le digo, bueno, es que a ver, grueso, por no decir obeso, obeso, a punto de la diabetes, hipertenso, 69 años, loca, un suicidio. Ya no es que mala suerte tengo, no, es suicidio. Entonces, yo creo que ahí está esa percepción de sentirte vulnerable. Ajá. De sentirte vulnerable a. Que también tiene sus inconvenientes, porque tú dices, no se puede vivir la vida sintiendo las vulnerabilidades que la vida tiene. Tú tienes que vivir. ¿no? Yo no puedo ir cada 15 días a hacerme una prueba a ver si tengo... No, no se puede. No se puede. No. Es decir, hay como una zona en la que tú te mueves que no es ni la despreocupación absoluta, ni es tampoco la hiperpreocupación, que puede ser tan dañina, claro. Tan dañina como la otra. ¿Ya? Y todo en la vida tiene sus pros y sus contras. Por ejemplo, con mucha razón, a mi juicio, esta es mi opinión personal, con mucha razón, los grupos que trabajan estos temas del adulto mayor están preocupados porque dicen, sí, vamos a cuidar a los adultos mayores. Pero cuidar al adulto mayor, encerrarlo en su casa 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, puede ser extremadamente dañino para el adulto mayor. Pierde movilidad, pierde eficiencia es decir, pierde sentido de la sociabilidad. Pero también, bueno, yo tengo entendido que varias instituciones del país, ¿no? Tanto educacionales como profesionales, de todo tipo, están haciendo un trabajo muy importante para precisamente apoyar un poco, sobre todo, el ser humano a veces suele ser muy frágil, otras personas son más fuertes. Claro. Y yo me gustaría que tú me explicaras en qué consiste ese trabajo que se está haciendo. Yo te puedo decir como objeto de ese trabajo. Ajá, claro. Yo he tenido la enorme suerte de que tengo una persona que se preocupa por mi estado de salud, no solo por el mío, es decir, no yo, el profe Capiño, por las personas mayores de mi cuadra. Y yo creo que es muy bueno y se preocupa y se abastece, mire, le conseguí tal cosa, en fin, ha sido para mí una ayuda verdaderamente importante, ¿no? Pero vuelvo y repito, no podemos confundir porque la ayuda tiene una sutil delimitación en que se convierte en sustitución de responsabilidades, y ahí puede ser dañina. Otra pregunta te voy a hacer. La televisión, por ejemplo, claro, está jugando su rol, ¿no? Constantemente nos está orientando, dando mensajes, consejos, pero yo me pregunto, ¿puede dosificarse o en algún momento puede ser un poco como que te satura o tú crees que está haciendo bien la televisión? Mira, la televisión... La televisión, la radio, los medios Sí. La televisión, bueno, a ver... Concentrémonos porque son diferentes. ¿no? La televisión es un medio de consumo. ¿Qué quiere decir esto? Yo recibí hace muchos años una carta que me dice, usted me va a volver loca, no lo soporto, habla muchas cosas y yo no entiendo nada, deberían quitarlo de la televisión. No, esas cosas que quiere que te diga pasan. Y yo le contesté, le digo, estimada compañera, no me dejes sin trabajo, cambie el canal, es más fácil. Es decir,
La televisión es un medio de consumo. Es decir, yo no estoy obligado a ver nada en la televisión las 24 horas del día, ni 5 minutos del día. Yo lo consumo, por lo tanto, nosotros tenemos que construirnos como consumidores críticos, como consumidores responsables. Sí, bueno, ya no lo tenemos diariamente, pero ubiquemos el momento. Si veo a Durán a las 9 de la mañana, a las 11 de la mañana veo parte de Radio Rebelde. A la 1 pongo el noticiero. A las 4 pongo. A las 8 y a las 10. No me le eche la culpa a la televisión, por favor. No es la televisión. La televisión tiene que diversificar los horarios para que las personas en diferentes situaciones puedan acceder a la información. Pero la responsabilidad... Además de los distintos públicos, porque hay público para todos los horarios también. Claro. Exactamente. Es decir, yo creo que esa es la gran democracia horizontal de la televisión, que tú puedes consumirla o no, verla o no. Claro. Por favor. Estoy de acuerdo. Entonces yo creo que nosotros tenemos que rescatar ese punto de que entender. Cuando tú vas a cualquier lugar, los canales de televisión repiten los programas en un día 4 o 5 veces. Sí, señor. Claro, hay personas que lo pueden consumir a las 3 de la mañana, el otro a las 9, el otro a las 4 de la tarde. Y depende de los horarios que tenga en su vida. Tenemos que pensar en otro modelo, en otra forma de ser usuarios, consumidores de la televisión. Antes nos sentábamos. Yo creo que todavía hasta el día de hoy, esa es una gran ventaja que tiene Vale la Pena. Como Cubavisión es el de la familia cubana, pues claro, tú estás ahí y tú al final lo ves, porque tú estás en Cubavisión. A ti no se te ocurre que ese concepto tan conocido de parrilla empieza a desdibujarse. La parrilla eres tú. Claro. La parrilla eres tú. Tú eres el que define tu programación, qué vas a ver a tal hora, qué vas a ver a tal otra. Pero eso, hablando de otro tema que a mí me apasiona, ese es el necesario cambio de mentalidad que tenemos. Por eso me encanta conversar contigo. Vamos a tomarnos un té, mi vida. Vamos a tomarnos porque es que, mira, ya uno mira la vida de otro color. Contigo delante. Vamos a tomarnos un té. Hola amigos, me encuentro en los estudios Taíno del Miní a propósito de que el próximo 23 de noviembre el espacio televisivo Tras la Huella, el policíaco por excelencia en nuestra televisión cubana, estará arribando a su aniversario número 15. Para conocer detalles, sígueme entre tú y yo. Y ahora converso con uno de los realizadores del espacio televisivo Tras la Huella, José Víctor. Bienvenido entre tú y yo. Buenas tardes para todos. ¿Cómo ha sido la experiencia en estos 15 años de Tras la Huella? Bueno, yo de los 15 realmente llevo 8, ¿no? Pero para mí ha sido muy fructífero. Me gusta mucho el género policíaco y aquí he tenido como pasa siempre, algunos buenos proyectos, otros, pero en realidad me he sentido satisfecho con lo que he hecho. Bueno, ahora me encuentro en el camión remoto. Aquí está grabando ahora mismito Armando Toledo, uno de los realizadores de nuestra televisión, quien ha fungido varias veces como realizador de los casos de Tras la Huella. Bienvenido entre tú y yo. Muchas gracias por la invitación. ¿Cuánto te ha aportado este proyecto Tras la Huella en los 15 años a tu carrera como realizador? Bueno, me ha aportado muchísimo, Hanley. El Tras la Huella es un policíaco y como género la televisión no tiene esas oportunidades de hacerlo porque son complejos, llevan una logística importante y el Ministerio del Interior ha generado este espacio y en cierta oportunidad el director fundador Chucho Cabrera me invitó a que yo trabajara aquí y aquí he estado en varias ocasiones porque he hecho algunas series para la televisión en estos 15 años, telefilme, he entrado, salido, he estado aquí como en 3 temporadas. Y el policíaco me ha aportado muchísimo, la rapidez con que se hace, el problema de los casos, los personajes que uno tiene que dirigir, las características de los policías, personajes que son fijos, y además de eso, la variedad entre los guiones y los personajes, psicópatas, ladrones, en fin, todas estas cosas que son de los típicos policíacos. Y ahora tengo a mi lado, aquí en Entre tú y yo,
a una de las realizadoras con las cuales he trabajado en este proyecto de Tras la Huella. Lois Inclán, bienvenida. Muchas gracias. Qué bueno tenerte aquí. Nosotros igual, contentos de estar celebrando estos 15 años de Tras las Huellas. ¿Cuánto te ha aportado este proyecto para tu vida profesional y personal? Ha aportado muchísimo, porque Tras las Huellas ha sido mi escuela, donde me he formado, donde me convertí en directora, porque empecé como asistente de dirección y bueno, ya llevo unos cuantos años dirigiendo. Y realmente el programa es un ejercicio tremendo, te aporta muchísimo, te crea situaciones, te impone metas. Y es importante llegar a ellas y superar los obstáculos, ¿no? Y por supuesto superarse uno profesionalmente. Y con la destacada actriz Iris Pérez converso ahora en Entre tú y yo. Bienvenida. Un placer estar aquí como siempre. El guión dentro del género del policíaco es muy importante. ¿A partir de qué momento decides asumir esa responsabilidad dentro de Tras la Huella? ¿Y cómo es ese proceso de la escritura del guión hasta que se pone en pantalla? Escribir para Tras la Huella es difícil, sobre todo cuando te dan un pie forzado, que es un caso real desde el que tú tienes que construir una historia con determinada ficción que no puedes perder de vista, porque además esto es un espectáculo para el televidente, que además tiene el beneficio de si tú te lo propones, de verdad, dar un aporte social. Yo creo que para escribir para Tras la Huella hay que tener un compromiso con la sociedad y con la actualidad y con los problemas que nosotros enfrentamos. Y encontrar dentro de los casos también las particularidades que repercutan en nosotros. Puede ser inclusive servir como un proyecto de trabajo preventivo con la sociedad. Ha pasado en Tras la Huella que han salido casos, por ejemplo, que de pronto de estafa y de pronto un anciano no ha dejado que entre a su casa una persona porque dice que eso lo vio en Tras la Huella y es real. O sea, tú estás informándole a la población. Yo creo que el valor que tiene por ahí es importantísimo. Nosotros tenemos un gran reto, porque el reto de que sea divertido, de que sea entretenido, no se puede perder de vista. Iris, te felicito por este aniversario 15 de Tras la Huella y espero que vengan muchos proyectos más y muchos casos más. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Para mí es un placer estar en este proyecto y una alegría. Gracias por estar aquí. Estamos celebrando los 15 años de Tras la Huella, entre tú y yo. Entre tú y yo. Manuel Calviño. Calviño, yo quisiera que me contaras por qué escogiste esa profesión, qué te hizo escoger la psicología, hacerte un psicólogo. Es interesante porque en mi misma historia personal yo encuentro tantas razones psicológicas de la decisión y del comportamiento humano. Yo lo he dicho en otras ocasiones, no me siento orgulloso de ello, pero yo no fui un buen estudiante de pre, vamos a decirlo protocolarmente. Probablemente porque mi inclinación y mi gusto por la música era muy fuerte, era muy grande. Y la cultivaste además. Y la cultivé, y en la adolescencia, en la juventud, dedicarse a la música tiene efectos favorecedores muy importantes en la época. Sí, claro. Ya, en ya. fin. Entonces, en ese sentido, no fui un estudiante especialmente aplicado. De manera que repetí el último año de pre. Estuve un año trabajando en el Copa Run de Riviera. Ese año que perdí, trabajaba en el Copa Run de Riviera. Te decía que compartí el show del Copa Run. Hacíamos 2 shows con Marta Estrada, Jorge Pay, la Mónica Bufanti. Es decir, ¿qué quieres que te cuente? Era todo un elenco allí impresionante. De modo que cuando muchas veces las personas me dicen, ¿perdiste un año? Le digo, no perdí un año. Ganaste un año. Bueno, y yo estaba sentado en el Parque Mariana Grajales, que sigo diciendo que en la época por lo menos, ya hoy han cambiado las cosas, era el aula más grande y más ocupada que tenía el preuniversitario del Vedado. Entonces se me acerca la directora, la señora Leida Flores, una persona que honestamente se portó conmigo mucho mejor de lo que yo me merecía. Y se me acercó y me dijo,
bueno, ahora sí va a entrar en la universidad, ¿qué carrera va a escoger? Y yo, una cosa es un arrebato de petulancia. Yo, honestamente, no soy una persona petulante, ni lo fui nunca. No. Pero sí un poco histriónico, así que como moderando una actuación, algo así, le digo, ¿cuáles son las carreras que más exigencias y obstáculos para el ingreso tienen? Y entonces ella me dijo, bueno, diseño, psicología. Le dije, yo voy a ser psicólogo. Ay, sí. Me dijo, no vas a poder ingresar. Le dije, sí. Me presenté a las pruebas de psicología, en fin, las pruebas objetivas, test y esas cosas que se hacían en la época. No sé los resultados, ni quiero saberlo, ya no hace falta. Pero hacían unas entrevistas de ingreso. Y el tribunal que me entrevistó me hizo un gran favor, porque empecé a entender por qué yo estudiaba psicología. Y entonces me preguntaron, así como dudoso, porque después que yo hago una historia de Marta Estrada, Jorge Pay, el cabaret, los Dada, la música. Pero esto es un mundano. Era como decía, ¿y este que viene, a qué viene aquí? Y entonces así como absolutamente convencido de que no habría respuesta, o en todo caso, por respuesta obtendrían mi silencio, me preguntaron, ¿y usted ha leído algo de psicología? No, yo no soy actor, no, pero así, ¿no? Tú sí eres actor. ¿Pero usted ha leído algo de psicología? Y yo le dije, bueno, he leído las obras escogidas de Freud en 3 tomos, de Ballester, he leído La sociedad neurótica de nuestro tiempo, de Horney, El arte de amar, Cero tener, de Fromm, he leído a Steckel, es decir, todos los psicoanalistas prácticamente de la época. El presidente del tribunal, doctor Juan José de Vara, ya fallecido, así absolutamente convencido de que yo tenía la respuesta preparada, porque era una respuesta típica de las que se hacía. Me pregunta, usted me dijo que ha leído El yo y sus mecanismos de defensa de Ana Freud. Le dije, sí. Y mira la pregunta que me hace. Obviamente es la pregunta que tú le haces a un mentiroso. Él no me pregunta por el contenido porque está convencido de que no lo voy a saber. Él me dice, ¿cómo es la carátula de ese libro? Convencido de que yo no lo había ni visto en mi vida. Y entonces yo le digo, es un libro de la editorial País 2, la carátula es verde oscura y la zona donde están las letras es verde clara, dice El yo y sus mecanismos de defensa, Ana Freud, es un libro de unas 180, 200 páginas. Cambió el rostro de aquel hombre, que después fue mi profesor, cambió el rostro, porque decía, ¿qué cosa es esto? Y yo me fui para mi casa, yo mismo diciéndome, no me había dado cuenta de que yo había leído esto. ¿Qué cosa? Resulta ser que mi padre, que era cardiólogo, muy buen cardiólogo, que me enseñó a mí los problemas del corazón, mi padre quería ser psiquiatra. Y en el momento en que él se va a verticalizar ya para hacer la especialidad, una de sus hermanas enferma, tenía una cardiopatía y la ingresan en el Calixto. Y como él iba a entrar en la especialidad, si él entraba en cardiología, podía estar más cerca de su hermana y ayudarla. Y dejó la psiquiatría y se fue por cardiología. Pero mi casa estaba llena de libros de psicología, de psicoanálisis cultural, repleta. Sí. Y yo me había leído, no todo aquello, sin duda alguna, pero había leído muchísimo de aquello. Es decir, fíjate, hay una suerte de mandato paterno, involuntario, inconsciente. Hay esa cosa de genética ser, también, de construir el destino familiar, y hay esa cosa de haber encontrado en esas lecturas cosas que me resultaban muy cerca. Efectivamente, te puedo decir con tranquilidad, y ahí están mis compañeros de curso para decirlo, todo lo no buen estudiante que fui en mi enseñanza preuniversitaria, fui exactamente lo contrario en mi enseñanza universitaria. Sí, sí. Fui un estudiante de los que no hay que decir estudia. Claro. Bebía los libros. Es decir, no, y ahí está tu obra también, porque ¿cuántas publicaciones tienes tú ya, Albiño? Bastante. Son unas yo cuantas. En general, fíjate, otro caso, cómo la psicología impacta en uno. Claro, yo lo analizo todo de la psicología. Desde la psicología pero fíjate, no, yo me demoré mucho en empezar a escribir
con bastante frecuencia. ¿Por qué? Porque la ciencia, lamentablemente, hasta el día de hoy, impone cánones de expresión, cánones lingüísticos. Un artículo científico tiene que ser escrito de un modo, con una cierta estructura. Estas palabras no se usan, se habla en tercera persona del singular. Tú no puedes decir en un artículo científico, yo pienso que. Y tú dices, Claro. pero si yo pienso, ¿cómo no voy a poder poner que yo pienso? ¿Ya? Entonces todo eso a mí me molestaba tanto al punto de que decía, pues no escribo, ¿ya? Y solo, se lo tengo que agradecer a Vale la Pena, solo de alguna manera cuando las personas que tienen que ver con el mundo editorial, ¿verdad?, encontraron que era interesante llevar a libros lo que yo hacía en televisión, Claro. pues eso se multiplicó. Y me dan el enorme privilegio de poder escribir como yo siento que quiero escribir, ¿ya? Y ahí aparecieron entonces prácticamente uno tras otro. Desde el 90 para acá aparecieron prácticamente todos mis libros, mis escritos. Yo creo que el ejercicio de la cientificidad, que el ejercicio de la razón, no tiene por qué amarrarse en forma lingüística. Muy por el contrario, la diversidad expresiva de la ciencia es un fenómeno tan importante para la ciencia misma. Al fin y al cabo, uno dice, ¿para quién uno es profesional? ¿Para quién uno es científico? ¿Para la ciencia? No, para las personas. ¿Y cómo tú vas a escribir? ¿Y cómo tú vas a hablar en términos que la gente no te entiende? ¿Ya? Entonces, yo creo que ahí yo hice un cambio No, importante. yo me imagino que tu alumnado se sentirá muy, muy honrado y muy orgulloso de tenerte como profesor. Pero tú sí eres muy histriónico, ¿eh? Muy histriónico. Y antes me lo decía porque además, en Vivir del Cuento, llegó el caballero, pero además un actor responsable y serio con todo su texto aprendido. Ahí no hubo ningún corte por Calviño, el profesor Calviño. Y de verdad que la escena con Silva te quedó muy buena. Todo el mundo quedó muy contento. Pero cómo no vivir del bueno, cuento. es que si tú te propones ir a la luna, hijo, a la luna tú vas. Yo tengo que reconocer, en años anteriores, en épocas anteriores, hasta los psicólogos decían por ser hijo del medio. Es decir, los hijos del medio se decían son hijos que nacen, que se desarrollan con mucha confianza, con mucha seguridad, con mucha autonomía, porque les toca, porque a mi hermana Lola todo porque era la mayor, a mi hermano Alfredo todo porque era el menor, y yo, hola, aquí estoy. ¿No? Esta es la representación que existe del hijo del medio. Y yo efectivamente sí, yo siempre fui una persona, siempre no, me fui construyendo como una persona muy autónoma, muy independiente, muy de proponerme cosas y lograrlas, muy abierta, a mí me encanta toda acción creativa. Si yo puedo dar una clase de un modo establecido, etcétera, y la puedo dar de un modo más abierto, yo opto por la segunda. Es lo que prefieres, claro. Siempre, siempre. Eso es una característica de mi modo de enfrentar las cosas. De hecho, así fue con Vale la Pena. Sí, señor. Cuando a mí me invitaron a hacer Vale la Pena, me dijeron, entonces ya sabes, el Le doctor. pusiste tu sello. Exactamente, el doctor, y sello. entonces el doctor dice, buenas noches. No, hombre, no, nada Los que ver problemas contigo. esa es mi cámara. Los problemas de la psicología tienen que ver con las estructuras Ay, no, subyacentes. Tu éxito Entonces, radica en eso, en ser no tú. puedo ser yo. Ser tú. Bueno, Calviño, vamos a hacer una pequeña pausa, ¿verdad? Porque esto es así, entre tú y yo. Exacto. Si te quieres comunicar con nosotros, escríbenos un correo electrónico a entretuyo.tvc@icrt.cu. También tenemos un Facebook y nos puedes encontrar como Entre Tú y Yo. Y un canal en YouTube. Búscanos como Entre Tú y Yo Cuba. Así que no te lo pierdas, tienes muchas opciones para estar entre tú y yo. Así de cerquita. Bueno, Manuel Calviño, te despido felicitándote por el premio de mérito de la televisión cubana. Que no me la esperaba, ¿eh? Que no te lo esperaba. Felicidades, No, mi la amor. verdad que para nada, muchas gracias. ¿Cómo recibiste el premio? En chor y camiseta se me aparecieron en la casa sin decirme nada. Jabones de bruja. Qué lindo. Pero qué sorpresa, ¿verdad? Qué Muchas. sorpresa. Esto es de lente artístico. Mira qué obra tan bonita. Wow. Para ti también del proyecto Lente Artístico de nuestro amigo Rebustillo.
Ah, mira el rebustillo. El rebustillo para ti. Me gusta mucho el rebustillo. Y una bueno, cosa- Alejo, por favor, porque también tenemos otra sorpresita. Mira, este cake también es por el premio. La catedral para ti. Además, el restaurante La Catedral, no te lo tienes que comer aquí, te lo puedes llevar para tu casa Uy, y disfrutarlo con tu familia. qué cosa más rica. Porque muchísimas gracias. un premio así hay que celebrarlo siempre. Sí, A ver, que sí, es cierto. Así Fue muy es. inesperado para mí, entre otras cosas, porque en algún momento fui propuesto para la distinción por la cultura nacional. Ajá. Y se armó una trifulca porque decían, pero él es científico, no tiene nada que ver con la cultura. Y lamentablemente hemos cambiado, hemos mejorado. Sí, Lamentablemente señor. la producción científica, la producción profesional es producción de cultura. Claro que sí. Es enriquecimiento de la cultura y la cultura es esencialmente la esencia del alma cubana. No. Y que me digan a mí, Claro. Irela, que yo no contribuyo a cultivar el alma cubana. ¿Cómo va a ser eso? Ahí está, vale la pena. Y por hoy ya me despido, amigo, con esta bella celebración para nuestro Manuel Calviño. Como siempre te digo, soy Irela Bravo, la amiga que te espera cada semana para seguir conversando sobre nuestros medios de comunicación, está loco por decirlo, con sinceridad y sin secretos, entre tú y yo. Para allá. Para allá. Entre tú y yo con mi gente, entre tú y yo, entre tú y yo, entre tú y yo, con Irela que te espera, entre tú y yo, muy sonriente con tu